Buen día, les saluda el profesor Andrés Tarrío. Hoy día vamos a estudiar acerca de los procesos gaseosos restringidos. Los procesos gaseosos restringidos nos dicen que son procesos realizados mientras se mantiene constante la masa del gas y uno de los tres factores, como el volumen, presión y temperatura. Tenemos tres leyes para los gases restringidos. La ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. La ley de Boyle y Marriott nos dice que son procesos isotérmicos. Isotérmicos, vamos a ver que nos habla de igual temperatura. Entonces, para Boyle, cuando nos habla de los procesos isotérmicos, vamos a ver sobre la temperatura y la presión y volumen se van a multiplicar. Nos dice lo siguiente, nos dice que a igual temperatura, el volumen de una misma masa gaseosa varía en forma inversamente proporcional a la presión. Tenemos lo siguiente. Decíamos que cuando nos dicen Boyle, nosotros vamos a mirar la temperatura y la presión y volumen se van a multiplicar. Aquí tenemos la fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso es inversamente proporcional, la presión y el volumen. Para la ley de Charles, son procesos isobáricos y cuando nos habla de Charles, lo que vamos a mirar es la presión y el volumen y la temperatura se van a dividir. Nos dice lo siguiente. A igual presión, el volumen de una masa de gas varía directamente con la temperatura. Tenemos lo siguiente. Para Charles, proceso isobárico, por lo tanto nos queda el volumen 1 sobre la temperatura 1. Es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces tenemos que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Esto es directamente proporcional el volumen y la temperatura. Para la ley de Gay-Lussac nos dice que son procesos isovolumétricos. Cuando nos habla de la ley de Gay-Lussac, lo que vamos a mirar es el volumen isovolumétrico. Por lo tanto, la presión 1 se divide sobre la temperatura 1. Tenemos lo siguiente. A igual volumen, la presión de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta. Tenemos entonces que para Gay-Lussac, la presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, si la temperatura aumenta, la presión aumenta.
Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Esto es directamente proporcional, la temperatura y la presión. Tenemos la ecuación general de los gases. Manteniendo constante la masa, tenemos la siguiente fórmula. La presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. La otra ecuación nos dice que la presión 1 sobre la densidad 1 por la temperatura 1 es igual a presión 2 por la densidad 2 por la temperatura 2. Esto nos da a entender que todos los gases no tienen la misma densidad. Por ejemplo, tenemos un ejercicio propuesto. Un gas se encuentra a 2 atmósferas. Vamos a desarrollar. Tenemos un recipiente que contiene un gas que se encuentra a una presión de 2 atmósferas. Y luego esta aumenta la presión a 8 atmósferas. Y si aumenta la presión, vemos cómo el volumen ha variado. Si se sabe que su volumen inicial era 16 litros, nos piden hallar el volumen final o el volumen 2, si su proceso es isotérmico. Y si nos habla de isotérmico, tenemos que la temperatura es constante. Y esta es la ley de Boyle, que nos dice que la presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Reemplazando los datos, tenemos que la presión 1 es 2 atmósferas por el volumen 1, 16 litros, es igual a la presión 2 de 8 atmósferas por el volumen 2 que nos pide hallar. Multiplicamos 2 por 16, nos da 32 atmósferas por litro y pasa a dividir 8 atmósferas. Se van las atmósferas y nos queda que 32 entre 8 es igual a 4 litros. El volumen que nos piden es 4 litros. Segundo ejemplo. Una muestra de nitrógeno gaseoso a 27 grados centígrados. Los 27 grados centígrados lo vamos a convertir a Kelvin. Se suma 273 y nos da 300 Kelvin. Es trasladada de un recipiente de 10 litros, tenemos el volumen 10 litros, a otro recipiente de 15 litros. Es el volumen 2. La pregunta es, ¿en cuánto debería variar la temperatura en grados centígrados si el proceso es isobárico? Nos piden hallar la temperatura 2 si el proceso es isobárico. Y los procesos isobáricos es cuando la presión se mantiene constante. Y la fórmula es volumen 1 sobre volumen 2 es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. O es lo mismo decir volumen 1
sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. Vamos a reemplazar los datos. El volumen 1 es 10 litros. El volumen 2, 15 litros. La temperatura 1, 300 Kelvin. Y nos piden hallar la temperatura 2. Se van los litros. 15 pasa a multiplicar a 300 y el 10 pasa a dividir. Como resultado nos queda que 450 Kelvin, para convertirlo a grados centígrados, restamos 273. La temperatura 2 en grados centígrados es 177 grados Celsius. Muchas gracias.